Hola, bienvenidos a otro episodio de Patrulla Criminal. Seguimos en Alemania. Otra historia de este país. Esta es una historia sobre un enfermero. Un chico, un niño pequeño, nació en la ciudad de Wilhelmshaven, que está en Baja Sajonia, una ciudad portuaria. Un chico que creció en una familia católica. Tenían valores católicos tradicionales, una familia creyente y practicante. En esa misma fe católica fue criado el pequeño Nils, porque así se llamaba, y creció en ella. También diría que tenía una forma de ver el mundo un poco diferente a la típica. Consideraban que mientras más tiempo estuviera el niño en casa, menos estaría expuesto a diferentes tipos de estrés relacionados con salir al mundo y ser bombardeado por todo tipo de estímulos negativos. Por eso decidieron que mantendrían a Nils en casa, de modo que toda la familia se encargaría de su educación y crianza. Es una familia intelectual. La mamá era asesora legal, el papá y la abuela eran enfermeros, así que manejaban todo esto sin problemas. Querían ahorrarle a ese pequeño Nils las penas del mundo para que enfrentara ese mundo lo más tarde posible. Y así fue que prácticamente hasta los 11 años el pequeño Nils estuvo en casa bajo el cuidado de sus padres y abuelos. Pero antes de que Nils Hogel, porque así se llamaba Nils Hogel, creciera, en su vida ocurrió la primera situación crítica. Resulta que sus padres decidieron separarse, no en el sentido de que se iban a divorciar. Más bien decidieron que por un tiempo estarían separados, que tendrían una especie de separación, que tomarían distancia de su matrimonio y verían qué pasaba. ¿Qué pasaría después? Y el pequeño Nils lo vivió muy intensamente porque prácticamente todo el tiempo estuvo en casa bajo el cuidado de la familia y de repente entendió que lo que había pasado durante esos últimos 11 años no tenía por qué ser permanente, que eso podría ser algo que le fuera quitado. Una infancia tan feliz, rodeado de personas que lo amaban, lo vivió de una manera muy intensa. Empezó a recibir información, tuvo episodios depresivos, episodios de ansiedad. Por un lado, ya en ese momento empezó a ir a la escuela. Por un lado, tenía esos episodios depresivos y de ansiedad. No podía lidiar muy bien con todo eso. Pero por otro lado, en la escuela nadie sabía nada de eso. Él interpretaba perfectamente el papel de payaso de la clase. Hacía tonterías. Toda la clase esperaba sus actuaciones, esperaban que los sorprendiera con algo, que los asombrara, que los impactara, y verían alguna nueva historia relacionada con Nils. Bueno, claro, eran bromas escolares a las que todos esperaban. Él mismo en todo esto, porque eso también es importante en esta historia, después lo que pasó. Él también encontró su lugar en todo esto. Sabía que estaba en el centro de atención, que los de la clase, sus compañeras y compañeros, esperaban a que él volviera a aparecer con algún truco. Sí, se sentía importante porque todos lo esperaban. Lo esperaban, como si fuera la actuación de un actor que le trae emociones a la gente. Pasaron los años, Nils creció y quería hacer algo en la vida. Primero pensó que sería bombero, probablemente como muchos chicos. Sin embargo, resultó que tenía algo de mareos, así que no podía ser bombero. Entonces decidió que estudiaría medicina, que sería médico, que curaría a la gente. Y de hecho, incluso fue aceptado en la Facultad de Medicina. Comenzó esos estudios, pero luego, después de un tiempo, resultó que no era lo suficientemente fuerte, que esos estudios simplemente los superaron. Esos exámenes eran demasiado difíciles. Había muchos de esos exámenes. Él no pudo mantenerse al día con los estudios, no pudo aprobar todos esos exámenes y llegó a la conclusión de que esos estudios de medicina no eran para él y que tenía que elegir otra cosa.
Y eso que tenía una tradición en casa, porque tanto su papá como su abuela eran enfermeros, decidió que se convertiría en enfermero. Incluso su familia se alegró porque tenían una tradición, sabían lo que implicaba esa profesión, que es una profesión de confianza pública. Así que todos se alegraron. Él realmente empezó a aprender la profesión de enfermero y aquí de verdad lo logró, aprobaba los exámenes, eso le gustaba. En el año 1997 ya tenía prácticas. 2 años después, eso fue en 1999, ya tenía su diploma y entonces consiguió trabajo en una clínica en Oldenburgo y simplemente empezó a trabajar ahí. Como 2 años después, porque eso fue en 2001, el jefe de esa clínica convocó una reunión extraordinaria, declarando que algo malo estaba pasando en el hospital porque había aumentado la cantidad de muertes y eran muertes que no deberían haber ocurrido porque la gente acudía a esa clínica. A veces acudían con molestias que no ponían en peligro la vida. Y de repente resultaba que esas personas estaban en estado agonizante y muchos de ellos murieron. Después de la reunión hicieron una estadística, porque esa estadística se llevaba a cabo y resultó que el 60% de esas muertes ocurrían o esas personas morían cuando Niels estaba de guardia. Eso, por supuesto, hacía reflexionar mucho. Fue entonces cuando trasladaron a Niels. Primero estuvo de baja médica durante 3 semanas. Creo que él mismo se asustó de que algo estaba pasando a su alrededor. Era difícil ocultar que se trataba de él, pero después de 3 semanas regresó. Entonces la dirección de esa clínica en Oldenburgo ya lo trasladó a anestesiología y ahí empezó a trabajar. Aquí resultó de nuevo que, estando en anestesiología, otra vez empezaron a ocurrir muertes. Pues la situación era sorprendente, parecía que todo era obvio, que la muerte de esos pacientes que mueren simplemente porque, entre comillas, los cuida Niels. También cuando Niels estaba en la clínica de Oldenburgo, él fue asignado a una sala muy difícil. Es una sala identificada con el número 211. Es una sala como una terapia intensiva al estilo polaco. Todos los días ahí había una lucha por la vida humana. La mortalidad seguía siendo alta porque a menudo eran casos sin esperanza. A menudo eran operaciones muy complicadas, entre otras a corazón abierto, y resultó que Niels lo vivía de manera muy traumática. Especialmente esas operaciones que eran a corazón abierto. No podía lidiar con el trauma, no podía soportar ver esas operaciones. Y de nuevo aparecieron todos esos estados depresivos y de ansiedad. Esos estados que ya había tenido antes, ¿no? Durante la infancia. En el momento en que sus padres estaban separados, fue entonces cuando empezó a beber alcohol. Al principio era poco alcohol, después cada vez más. Como suele pasar con el alcohol, al principio ayuda y después de un tiempo incluso intensificaba todos esos estados. No podía lidiar con todo eso, le ocurría algo malo. Pero volviendo a ese resumen por la dirección en Oldenburgo. Bueno, aquí seguramente llegaron a algunas conclusiones, pero esas conclusiones no tuvieron ninguna consecuencia. Sin embargo, Niels recibió un ultimátum. Le dijeron que tenía que renunciar a la clínica, que tenía que trabajar en otro lugar. A cambio de eso recibió un aviso de 3 meses, una indemnización de 3 meses. Y efectivamente en octubre, ya es el año 2002, él se va de esa clínica, pero al irse todavía recibió algo más. Simplemente recibió excelentes referencias. El jefe de enfermeros le escribió que es un gran profesional, que lucha por la vida humana, que toma decisiones acertadas, participa activamente en salvar vidas. Incluso ahí se hizo tal afirmación. Ese factor moral está en su nivel más alto.
Recibió excelentes referencias, así que pudo conseguir trabajo sin problema. Y consiguió un nuevo trabajo, esta vez en otra clínica en Delmenhorst. Eso está en las afueras de Bremen. Y ahí empezó a trabajar. Y de nuevo, en esa clínica en Delmenhorst, resultó que en el momento en que apareció ahí Niels, aumentó la cantidad de muertes de personas. La gente empezó a morir, a veces casos muy simples, a veces no se sabía por qué. Muy rápido los jefes de esa clínica se dieron cuenta que algo malo estaba pasando, pero no tenían ninguna prueba. También los médicos y enfermeros que trabajaban en esa clínica relacionaban la muerte de esas personas con la llegada de Niels, pero en realidad no había ninguna conexión directa. Algunos pensaban que era una persona con mala suerte, el llamado Jonas, o sea, alguien que trae mala suerte a los demás y él mismo sale ileso. Sin embargo, había personas que empezaron a sospechar algo. Bueno, algunas muertes les parecían casi increíbles, era poco probable, porque era la muerte de personas que venían a la clínica con molestias bastante simples. Y en realidad no debería haberles pasado nada malo. Y aún así morían. También había situaciones así, yo diría que extremas, que el propio Niels estuvo en todo esto durante mucho tiempo, que él realizaba la reanimación, devolvía la salud a las personas de esta manera, que alguien de repente se debilitaba, que experimentaba algunos estados agónicos. Aparecía Niels, lo devolvía a la vida. Después de unas horas, esa misma persona volvía a debilitarse. Otra vez estaba en estado agónico. Niels reaparecía y lo revivía 3 veces. Pero en la 4ª reanimación, esa persona simplemente no sobrevivió. Fue algo realmente insólito. Porque en gran parte de esto, en muchos casos, la gente moría. Ahí aparecía Niels. Sí, Niels en esa clínica. Trabajó tranquilo 3 años. Se habló mucho, se susurraba. Algunos escribieron informes solicitando explicación sobre ciertas muertes. Ese es el hecho, que era difícil explicar algunas muertes. A menudo eran personas enfermos, mayores. Y en realidad, en esos casos, una explicación de por qué esa persona murió era casi imposible. Finalmente llegó el día, 22 de junio de 2005. A la sala donde están los pacientes entra una enfermera y ve que Niels está inclinado sobre uno de los pacientes y está inyectando algo de una jeringa en la bomba. Se sorprendió porque ese paciente no tenía aplicadas ninguna inyección, ningún medicamento, ninguna de esas indicaciones. Le preguntó a Niels qué estaba haciendo. Él no respondió nada, pero la enfermera hizo un informe sobre eso, que él estaba inyectando algo en la bomba del paciente. Ese informe llegó a la dirección de la clínica y la dirección de la clínica se preguntaba qué hacer con todo esto. Otra vez aquí, supongo que es el falso bien de la clínica, igual que en el primer caso, provocó que ese movimiento. La policía no ocurrió de inmediato, a pesar de las pruebas evidentes de que Niels de alguna manera contribuye a la muerte de los pacientes de esta clínica. Y al final, sin embargo, la dirección concluyó este caso y los otros. Esa información que llegaba de los médicos y enfermeros no se puede minimizar y de hecho se notificó a la policía. Claro, se inicia una investigación, pero no tiene un ritmo especial. Primero se examinó esos casos en la 2ª clínica, en Delmenhorst, pero después de unas pocas revisiones. Resultó que, de hecho, Niels contribuyó a la muerte de un paciente. Eso se le comprobó. Entonces, en el año 2006 fue condenado a 5 años de prisión y una prohibición de 5 años de ejercer profesiones, pero también todo el tiempo la investigación continuaba y se retomaron esos casos.
de esa primera clínica en Oldenburgo. Bueno, ahí otra vez no hubo ningún efecto especial, pero de nuevo se encontró un caso y esta vez recibió una segunda condena. Esa segunda condena ya fue de 7 años de prisión y una prohibición de por vida de ejercer la profesión. Bueno, los investigadores lo sospechaban, lo sabían, estaban seguros de eso, que tenía que haber más casos. Analizaron otros casos y profundizaron nuevamente aquí. Fue difícil, que eran unidades de terapia intensiva, donde la muerte de las personas era algo, yo diría, era algo cotidiano y nocturno, que había bastantes casos así. Sin embargo, todo el tiempo cumplía una condena de prisión en ese momento. Eso también lo esperaban los investigadores, que en algún momento él simplemente se quebraría. Empezaría a hablar, que no va a querer de alguna manera negociar aquí o mejores condiciones en la prisión o alguna otra cosa, que simplemente se pondrán de acuerdo con él de esa manera. Que él confesará algunos casos y entonces la investigación pues abarcará, será más amplia, habrá más casos y le probará más asesinatos. De hecho, Niels ayuda un poco a los investigadores a resolver algunas de esas situaciones. En general se topan con ellas, con otros 3 asesinatos en esas clínicas y 2 intentos de asesinato. En total, en este momento ya tiene 5 asesinatos y 2 intentos de asesinato. Pero a los investigadores les parece que aún es poco. Empiezan a hablar con él. Poco a poco van entrando en sus motivaciones. Pues recuerden, cuando aún estaba en la escuela, lo consideraban así. Una persona alrededor de la cual giran muchas situaciones a su alrededor, como un payaso de la clase, pero también los niños y sus compañeros siempre esperaban su próxima travesura. Él estaba en el centro de atención, y eso que fue en la infancia. Se trasladó al trabajo en esa clínica, porque él, como dijo, no lo hacía muy seguido, simplemente por aburrimiento, para estar en el centro de atención, para que él... Esta vez ya eran compañeras adultas, doctoras, enfermeras, enfermeros, lo observaban. Él inyectaba a las personas, que a veces venían con esos malestares, en realidad ninguno importante. Inyectaba diferentes tipos de medicamentos, por ejemplo, para la arritmia cardíaca, para la baja presión. Esas personas, siendo de hecho personas sanas, se encontraban en agonía. Y él entonces procedía a salvar a esa persona y los que lo rodeaban esperaban el resultado. Si lograría salvar a la persona o no, a veces lo lograba y a veces no. No, pero en realidad él era quien provocaba esa situación de crisis. Él estaba al borde entre la vida y la muerte de ellos, de esas personas para eso. Para estar en el centro de atención, yo también. Los investigadores se dieron cuenta, ya antes, que no se puede dejar esto. Casi todos los casos de muerte que ocurrían en esas clínicas, que ese equipo, a los investigadores, debe hacerse más grande. Se necesitan más investigadores, que hay que someter esos casos a un análisis tan detallado y se creó un equipo especial que llamaron curiosamente Cardio y ese equipo de investigadores tenía que encargarse de esclarecer esos casos de muertes de personas en esas 2 clínicas. En resumen, los investigadores, con la participación, por supuesto, de peritos, porque todo el tiempo ayudaban los médicos peritos, decidieron que era necesario analizar 500 casos de muertes de personas en esas 2 clínicas. Y comenzó un trabajo gigantesco, se llegó a exactamente 134 exhumaciones en 67 cementerios, pero no eran solo cementerios en Alemania. Resultó que no eran solo ciudadanos alemanes, también eran turcos, también eran polacos,
¿Cómo se determinó las víctimas de ese infernal enfermero? Porque así lo llamaron, el enfermero infernal. Esas víctimas provenían de varios países, tenían diferentes edades, de 34 a 96 años. Se confirmó, en efecto, en los cuerpos de estas personas sustancias que él les administraba, y normalmente sustancias que no deberían haberles sido administradas porque ponían en peligro sus vidas. En muchos casos también no se pudo determinar, ahí ya había una descomposición significativa de los cuerpos, no se pudo determinar por qué murieron esas personas, pero podemos suponerlo, que también murieron por eso. Fueron asesinados por ese infernal enfermero en total en enero. Eso fue en 2018. A Nils se le presentó un cargo, el asesinato de 100 personas, 64 Dolmerhorst, o sea, en esa segunda clínica, y 34 en Oldenburgo. Tantas personas. Se logró determinar que tantas personas, sin duda, murieron a manos de él. En realidad, los investigadores asumieron que mató a unas 300 personas. En los demás casos no se le pudo probar la culpabilidad. Así fue la investigación. No solo eran acusaciones para él, también lo eran. Acusaciones para personas que de alguna manera encubrieron porque tenían los informes. Debían saber lo que ocurría en la clínica o al menos sospecharlo. Debieron ser entregados, ya sea a los superiores o a la fiscalía, y las investigaciones debieron comenzar antes de que ocurrieran más asesinatos. La sentencia final, eso ya es en el año 2019. Por supuesto, examinaron a Nils. Por médicos, por peritos psiquiatras, ellos determinaron que tenía plena conciencia de todo lo que hacía. Sin embargo, es una persona que carece de cualquier empatía. Mentiroso, mentiroso patológico. Y aquí simplemente mataba, sin ningún remordimiento, ni tampoco ningún escrúpulo. Doctor, en junio de 2019 dijo que una magnitud de maldad así, nunca había visto algo así en toda su carrera, que le resulta difícil hablar de este caso, le resulta difícil dictar una sentencia. Al final todo terminó así, que se le demostró y así quedó. Se le probaron 85 asesinatos, pero como dije, obviamente tuvo que haber muchos más. Al final, este enfermero diabólico fue condenado a cadena perpetua y así termina la historia. Diría que es el mayor criminal en la historia de Alemania después de la guerra, un asesino serial. Esta historia sacudió a toda Alemania. Nadie pensó que una persona fuera capaz de semejante crueldad y además una persona que en teoría debería ayudar a la gente. Así termina la historia de un enfermero de 42 años, Nils, un hombre que durante 11 años fue criado por su familia bajo una burbuja para que no sufriera algún estímulo negativo por parte del mundo exterior. Y esa es toda la historia. Por supuesto, suscríbanse a nuestro canal y como siempre, cuídense. Y nos vemos en Polonia.